5 aplastantes victorias. La Biblia está llena, hermanos, de victorias contundentes, aplastante, ¿verdad? Usted sabe lo que es una aplastante victoria. Por ejemplo, en el fútbol a veces se ve aplastante victoria cuando uno de los cuadros gana por amplia diferencia de goles, y así en todas las áreas de la vida, hermanos. Y entonces uno se expresa de esta forma: tuve una aplastante victoria. Este cuadro de fútbol tuvo, digamos, o recibió una aplastante victoria sobre su cuadro opositor. Y bueno, en términos espirituales, hermanos, la Biblia está llena de testimonios de personajes bíblicos y de situaciones donde aquel que tuvo fe y obedeció a Dios realmente tuvo aplastante victoria. Amén. Y nosotros somos llamados, hermanos, también a tener una aplastante victoria. Amén. La iglesia, hermanos, hay un texto en la palabra de Dios, está por Mateo 18 por ahí, que dice que las puertas del infierno del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Amén. La iglesia puede tener una aplastante victoria frente a la oposición del enemigo. Frente a la opresión del enemigo, la iglesia puede tener una aplastante victoria. De hecho, hemos tenido una aplastante victoria. Porque han intentado, hermanos, vapulear a la iglesia. Han intentado, hermanos, derrotar a la iglesia. Desde 2000 años, hace 2000 años, han intentado destruir a la iglesia, apocar a la iglesia, eliminar a la iglesia, eliminar a la fe cristiana. Han intentado y no han podido. La iglesia sigue porque la iglesia está sustentada por Cristo, por Dios. Amén. No es por San Pedro, como dicen los católicos. No es por un hombre. Quien sustenta la iglesia de Cristo es la roca eterna. Y la roca eterna es Jesús. Pedro es una pequeña piedrecita. Amén. ¿Saben que la palabra Pedro significa pequeño piedrecita o pequeño fragmento de piedra? ¿Verdad? No es una roca, la roca es Cristo. Amén. Pedro, como humano, es una pequeña piedrecita, ¿verdad? Y nosotros somos piedras vivas, dice la Biblia. Nosotros somos pequeñas piedras también, pero la roca es Cristo Jesús. ¿Cuántos creen? Amén. Entonces, si nosotros estamos fundamentados en la roca, amparados en la roca, hay una canción que dice: el ancla de mi fe, solo Jesucristo es. Gloria a Dios. El ancla de mi fe. Yo me agarro, amén, de Jesucristo. Y Él sostiene mi fe, bendice mi fe, edifica mi fe, fortalece mi fe. Y tengo una fe viva y poderosa, entonces puedo tener una aplastante victoria frente al enemigo. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano, es decir, tuve la victoria. Tuve la victoria sobre este asunto. Tuve la victoria en mi familia. Tuve la victoria con esta enfermedad que tenía. Tuve la victoria en este asunto de finanza o laboral. Muchas veces hemos visto, hermanos, victorias aplastantes. Amén. Porque hemos orado, hemos perseverado, hemos confiado, hemos obedecido, y hay promesas y Dios es fiel. Amén. Así que ustedes tienen toda posibilidad, hermanos, de tener una aplastante victoria sobre ese asunto. Crea que Dios puede dar una aplastante victoria y Él sea glorificado. Amén. Porque la gloria es para Dios, la honra es para Dios, la alabanza es para Dios. Y voy a leer un pasaje de las Escrituras, hermanos, porque si voy a hablar de 5 aplastantes victorias, debería leer 5 pasajes de la Biblia. Pero no voy a leer los 5 pasajes, voy a hacer referencia nada más. El primer pasaje de las Escrituras está en Éxodo capítulo 14. Y dice el versículo 3 de Éxodo capítulo 14. Esta historia ustedes la conocen. Gloria a Dios, ¿conocen o no? Cuando Moisés abrió el Mar Rojo, conocen esa parte, ¿verdad? Si se habrá predicado y leído y escuchado sobre Moisés y el cruce del Mar Rojo con todo el pueblo.
eran como 2 millones de personas. Un aproximado ahí si contamos los niños y las mujeres y demás. Amén. Pero dice la Biblia en el versículo 3, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y el versículo 26, voy a leer del 13 en adelante porque es lo único que voy a leer prácticamente. Éxodo 14, 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, gloria a Dios, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por ustedes, por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que sigan en marcha. Gloria a Dios. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. Versículo 26. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Hasta aquí, Padre, una vez más te pido la bendición sobre esta palabra, sobre mi vida, la unción del Espíritu Santo. Y que sea el Espíritu Santo, Señor, llegando a nuestra necesidad, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros pensamientos, a nuestras áreas donde hay preocupaciones, Señor. En el nombre de Jesús, todo lo sujeto a tu voluntad y a la presencia del Espíritu Santo. Y declaro tu victoria. Una aplastante victoria declaro en esta mañana sobre cada asunto de tus hijos, de tu iglesia que están luchando, que están batallando en esta mañana. Yo declaro una aplastante victoria en el nombre de Jesús. Una aplastante victoria sobre el enemigo. Que toda opresión del enemigo huya, toda mentira del enemigo huya, toda enfermedad huya del cuerpo, del organismo, toda situación contraria a tu voluntad, a tu palabra, Señor, y a tu bendición, sea quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús este lugar en victoria, esta casa en victoria y esta iglesia que está acá. Declaro victoria sobre cada uno, una aplastante victoria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La grandeza de Dios, hermanos. En este caso vamos a hablar de una aplastante victoria que tuvo Moisés y que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad? Frente al faraón. El faraón era el rey de Egipto, ¿verdad? Con todo su poder. El faraón era el más grande de Egipto. Era un endiosado de Egipto. Y el faraón, hermanos, es un tipo del anticristo. Es un tipo que oprime al pueblo de Dios, que quiere esclavizar al pueblo de Dios, ¿verdad? Que quiere reducir al pueblo de Dios. Y ustedes se acuerdan, hermanos, los que conocen la historia del pueblo hebreo allí en Egipto, que tuvieron 400 años esclavos en Egipto. Y como el pueblo de Israel crecía, los hebreos crecían porque tenían muchos hijos, el faraón mandó matar a todos los niños, a los varones, que los mataran. Cuando una hebrea quedaba embarazada, ¿verdad? Y daba luz, en ese momento había que matar a ese niño. Entonces el faraón es un tipo del anticristo, ¿verdad? Y todos los gobiernos y nuestros gobernantes que quieren matar a los niños, ¿verdad? Que están en el vientre de una madre, también son tipo del anticristo. Hay un faraón en este mundo. El sistema de este mundo es un sistema faraónico,
¿verdad? Es un sistema que se cree Dios y que puede reducirnos a nosotros, que puede apocar a la iglesia, que puede quitar la fe de la iglesia, que puede oprimirnos. Oprimirnos puede, porque el enemigo viene a oprimir. Pero hermanos, lo que les quiero decir a lo que se enfrentaba Moisés y a lo que se enfrentaba el pueblo hebreo, hermanos, que tenían que asesinar a sus propios hijos. ¿Entienden? No era fácil. Entonces, el pueblo hebreo clama a Dios. Clamó a Dios, eso va a encontrar en los primeros capítulos. Y Dios envía a Moisés como un libertador, ¿verdad? Entonces encontramos una aplastante victoria, hermano. Cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito con sus hijos, con su pueblo, con su iglesia, hermanos, Dios va a ir delante. Y la Biblia dice, yo pelearé por ustedes. Dice la Biblia acá, ¿verdad? El 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Dios no te deja solo en la batalla, hermanos. Entonces ustedes pueden tener una aplastante victoria. Porque Dios peleará por vosotros, por ustedes. Dios peleará, amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, Dios peleará. Aleluya, en el nombre de Jesús. Esa batalla Dios peleará, amén. Entonces podemos decir y gritar, vamos a tener una aplastante victoria. Gloria a Dios. Dice, ¿por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que marchen. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Gloria a Dios. Entonces, no era fácil, hermanos, porque nosotros tenemos que ponernos en ese contexto. No era fácil. Era imposible humanamente. Y dice el versículo 3 aquí que era lo que pasaba. En el versículo 3 dice de esta forma, porque Faraón, el anticristo, el antimesías, el anticristiano, el antiiglesia, el Faraón dirá a los hijos de Israel. Los hijos de Israel era el pueblo de Israel, ¿verdad? Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Amén. Faraón creyó que la iglesia estaba encerrada, que el pueblo estaba encerrado y que no había forma. El enemigo a veces cree, hermanos, que puede derrotarnos. El enemigo a veces cree que puede apocarnos encerrados y que nosotros quedemos sin salida. Hermano, el cristiano nunca queda sin una salida. El creyente nunca va a quedar sin una salida, sin una solución. Si sos un hijo, una hija de Dios, hermanos, hay solución. Hay una victoria aplastante si tú crees. Amén. Hay en el nombre de Jesús. El faraón creía. Y el mundo sigue creyendo. Y el sistema sigue creyendo. Y nuestros gobernantes siguen creyendo. ¿Verdad? Que pueden derrotar a la iglesia, pero la Biblia dice que las puertas mismas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia, hermanos, puede tener una victoria aplastante, puede seguir adelante. Di a los hijos de Israel que marchen, di a la iglesia que siga marchando. Amén. Amén. Sigue marchando en fe, hermanos. Hay un mar, hay un desierto, Este mundo es como un mar embravecido, hermanos. No es fácil cruzar. No es fácil avanzar. A veces queremos avanzar y cuesta. No es fácil cruzar un mar, hermanos, porque es gigantesco. ¿Verdad? No es fácil el desierto, pero hay un desierto. Este mundo es como un desierto vacío, sin Dios. Un mundo, hermanos, pecaminoso, con muchas necesidades y con muchas amenazas, como hay en un desierto. A veces hay escasez, a veces hay problema, a veces hay amenaza, a veces sentimos sed, sentimos necesidad. Pero, hermanos, aquí el pueblo de Israel le sucedía lo mismo. Había un desierto, había un mar y había todavía un faraón, hermanos, que había salido nuevamente, hermanos, a atraparlos. Anteriormente habían venido todas unas plagas sobre Egipto, hermanos, y Dios ya había dado una victoria aplastante. Dios ya había aplastado prácticamente al faraón, hermanos.
Pero hermanos, el faraón, como todo ser egocéntrico, ¿verdad? Y este sistema como un sistema egocéntrico, endiosado como un faraón, hermanos, nunca se da por vencido, sigue de alguna forma atentando contra los hijos de Dios. El faraón volvió a levantarse y dice, están encerrados, y marchó con todo su ejército, y dice, están encerrados entre el mar y el desierto, lo vamos a volver a atrapar. Pero Dios tenía un plan, hermanos. Así que no vas a ser atrapado por el enemigo. No, el faraón no podrá derrotarte. El enemigo no podrá derrotarte y el sistema de este mundo tampoco podrá derrotarte, hermanos. Porque Jehová peleará por ustedes. Gloria a Dios. Hasta que, hermanos, Dios le dijo, extiende tu vara sobre el mar y yo abriré el mar y ustedes pasarán todos en seco. No les voy a seguir contando esta historia, hermanos, porque ustedes conocen. Lo cierto, hermanos, que Dios dio una aplastante victoria, tuvo una aplastante victoria sobre el faraón, sobre el enemigo. Todo el pueblo de Israel dice que cruzó en seco porque Dios abrió el mar. Dios obró ese milagro que necesitaba un pueblo que estaba encerrado. A veces nosotros podemos ser un creyente que estoy encerrado aquí, no encuentro una salida, no sé qué hacer, el enemigo me oprime. Quiero decirte que esta palabra es para ti. Dios te dará una gran victoria, una aplastante victoria sobre ese asunto, pero marcha, sigue hacia adelante. Dios va a abrir ese mar, Dios va a abrir, Dios va a penetrar con su poder ese mar que está ahí embravecido, que tú dices, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Sigue adelante, amén. Como le dijo, marcha hacia adelante, sigan hacia adelante, yo pelearé. Dios, hermano, es el que hace el milagro. Nosotros tenemos que tener fe y tenemos que marchar en obediencia, hermano, y Dios va a hacer eso imposible, porque para nosotros es muy difícil. Humanamente, hermanos, es muy complicada la cosa a veces. Hay encierros por todos lados, no sé qué hacer, pero creemos en un Dios que nos dará una victoria aplastante. Amén. Otro personaje que aparece en la Biblia, allí por Jueces capítulo 6, entre el 6 y el 7, hay toda la historia de Gedeón. Gedeón fue otro personaje, hermanos, que se le aparece el ángel, ¿verdad? Se le aparece el ángel de Jehová, dice la Biblia, en una situación crítica, difícil, de pérdidas. ¿Cuántos creyentes han tenido situaciones críticas, difíciles y a veces de pérdidas también, de pérdidas de todo tipo, pérdidas de seres queridos, pérdidas financieras, pérdida en el área de la salud, tenemos pérdida de nuestra salud a veces, situaciones críticas. Israel dice que estaba empobreciendo porque había un pueblo opresor, que eran los madianitas. Los madianitas, ¿qué hacían? Los vivos, ¿verdad? Eran muy guerreros, pero era una gran cantidad de ellos, o sea, no era fácil para Israel. Los madianitas esperaban, hermanos, que Israel tuviera las cosechas prontas, ¿verdad? Que tuviera todo medio pronto, y venían los madianitas y arrasaban con las cosechas. Le quitaban el pan a los israelitas, a los hebreos, ¿verdad? Esperaban que el choclo estuviera prontito y venían y arrasaban con todos los choclos. Y así el trigo, y así todo lo que plantaban, hermanos. Entonces dice que Israel empobrecía, comencé a sentir hambre. Y Gedeón dice que cernía el trigo, dice, escondido. Se escondía para que de alguna forma conservar aquello que había producido, hermano, y que no le robaran, ¿no? Entonces no era fácil, había un gran problema, una crisis tremenda. Pero la Biblia dice que el ángel lo llamó a Gedeón varón esforzado y valiente. Amén. Dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel.
Y ahí Gedeón da un mundo de excusas y dice, si tú eres el Dios que grande, todopoderoso, ¿por qué estamos viviendo en esta situación? ¿No les pasa eso a veces? Si Dios tiene tantas promesas para mí, es tan grande, tan rico, tiene tantos recursos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Le pasa eso a veces? A veces pasa, hermanos. A veces pasa cosas que no entendemos. Pero aunque a veces haya cosas que no entendemos, hermano, lo que no podemos perder es la fe. Amén. Yo creo en las promesas de Dios y creo que Dios está conmigo y que yo voy a pasar este tiempo de crisis y que Dios me va a socorrer porque Él es bueno, Él me ama y tiene misericordia. Si he fallado, le voy a pedir perdón. Me voy a humillar delante de Él y Él me va a rescatar, me va a abrir una puerta, me va a socorrer. De algún lado Dios va a proveer. De algún lado Dios va a soltar esos recursos. De algún lado Dios lo va a hacer. Pero hay que mantener la fe. Amén. Gedeón no entendía. Pero claro, Israel se había comportado muy mal. Israel, hermano, fue un pueblo que hasta el día de hoy se ha comportado muy mal. Dios le dio todo a Israel. Y le dio una tierra que fluye leche y miel. Ustedes saben lo que es Israel ahora, hermanos. Ayer, hacía 8 meses que no llovía en Israel. Pero nunca faltó el agua porque ellos tienen todo un sistema, hermano, de riego. Es impresionante. Es impresionante lo que es Israel. La bendición que hay en Israel. Todos los países que están alrededor saben qué pasa con Israel. Le tienen envidia a Israel, por eso lo quieren derrocar. Envidia. Pero Israel es una nación, hermano, que fluye leche y miel. Dios le dio esa nación. Dios le dio como promesa toda esa tierra, hermano. Eso le pertenece a Israel. No le pertenece ni a Gaza, ni a los palestinos, ni a toda esa gente que quiere ahí. Le pertenece a Israel. Está escrito en la Biblia eso. Pero Israel se comportó muy mal, hermanos. Si usted lee toda la historia, dice que Israel, después que le iba bien, que tenía todo, comenzó a hacer cosas indebidas, a ser injusto, ¿verdad? A deshonrar a Dios, a irse a la idolatría. Todo lo malo Israel comenzó a hacer. Entonces Dios le mandó un ejército enemigo como juicio, como castigo. Y así sucedió muchas veces. Pero aún así, hermanos, quiero decirle que Dios tuvo misericordia de este pueblo y Dios usó a Gedeón, este hombre, ¿verdad? Que se sentía muy inferior y demás. Pero cuán importante, hermanos, lo que hace Dios. Dios le dio una victoria aplastante en esa situación. Les voy a contar un poquito. Pero antes de ir adelante en esto, quiero decirle, hermano, que también nosotros como iglesia, a veces somos como Israel. Dios nos bendijo, Dios nos ayudó, Dios nos dio casa, Dios nos dio auto, Dios nos dio comodidades. Dios nos dio el pan de cada día. Dios nos dio una casa, abrigo, nos dio tantas cosas. Y nosotros a veces nos comportamos muy mal con Dios. No crea que solo Israel, hermanos. Nosotros como iglesia, hermanos, ¿verdad? Nos comportamos muy mal con Él. No lo honramos ni ahí como deberíamos honrar a Dios. No lo honramos. Queremos que Él nos dé sí, que Él nos bendiga sí, que Él haga la obra sí. Pero en el momento que debemos honrar a Dios, nos cuesta bastante muchas veces. Entonces, no solo a Israel, también a nosotros. Pero sigo con esta historia. Ustedes saben, hermanos, que el pueblo enemigo acá que se había de alguna forma apoderado de las cosechas, los madianitas, dice que tenían un ejército de 135,000 hombres. ¿Y saben con cuánto Gedeón derrotó a estos 135,000 hombres? La Biblia lo dice con 300 hombres. Es ilógico. ¿Cómo podemos pensar? Solamente 300 hombres, sí. En primer lugar, hermano, Gedeón buscó una cierta cantidad, 32,000, después 20,000, después 10,000. Pero Dios dice, son muchos. ¿Cómo que son muchos?
Sí, eran muchos todavía. 300 hombres nada más. Contra 135.000. ¿Y qué nos enseña esto entonces, hermanos? ¿Por qué yo creo que acá hubo una aplastante victoria de parte de Dios sobre sus enemigos? Bueno, aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Porque dice que Gedeón tenía que ir con esos 300 hombres, tenían que llevar una vasija. Cada uno tenía que llevar una vasija, una trompeta, una antorcha, nada más que eso. Unos cántaros que eran unos recipientes, ¿verdad? Y tenían que llevar una antorcha dentro de esos cántaros, ¿verdad? Y una trompeta. ¿Cómo vamos a ganar una batalla, verdad? Si somos 300 y hay 135.000 de parte del enemigo, ¿cómo vamos a ganar esa batalla? ¿No se hace esa pregunta a veces? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿De qué forma? Es imposible, humanamente es imposible. Humanamente esto era imposible, era ridículo, no tenía lógica ninguna. Pero hermanos, nosotros no nos movemos por vista, dice la Biblia, sino que nos movemos por fe. Tenemos que creer que Dios peleará por nosotros, que Dios nos va a socorrer. Tenemos que creer, hermanos, tenemos que levantar más nuestra mirada y nuestras manos al Señor y depender más de Dios cada día. ¿Verdad? Y no tanto de lo que tenemos, porque Gedeón podía mirar a esos 300 hombres y decir, esto es lo que tengo. Pero con la trompeta, con antorchas, con un cántaro, cada uno tenía que llevar su cántaro, su antorcha y la trompeta, ¿verdad? Y unos gritos, porque tenían que gritar. Gloria a Dios. El ataque iba a ser en la noche. Esa guerra se iba a librar en la noche. Y no sé, hermanos, pero esto podemos trasladarlo al área espiritual. Hermanos, a veces en la noche nosotros tenemos que enfrentar ciertas batallas y es en la noche que nosotros deberíamos orar. Nosotros no, hermanos, la noche es en cierta forma tiene cierta similitud con las tinieblas, ¿verdad? Pero hermanos, iba a haber un ataque nocturno por la noche. Esta guerra, hermanos, se formalizó en la noche, ¿verdad? Por eso aquí encontramos el sentido de las antorchas encendidas, ¿no? La Biblia dice, hermanos, que no es con fuerza, amén, que no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. O sea, no es con la fuerza humana, con el poder humano, no era con una cantidad de guerreros que Dios le iba a dar una victoria a su pueblo, sino que era a través del Espíritu de Dios, del poder de Dios. Por eso en el lugar de tantos hombres, Dios dijo, no, con 300 es suficiente, porque no es con fuerza, ¿verdad? Ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Amén. La trompeta, hermanos, tiene un significado. Es algo que sirve para anunciar. Se usaba mucho antes para hacer un anuncio, a veces un anuncio de guerra, ¿verdad? Y bueno, en este caso la trompeta, en este caso, era un anuncio de una intervención divina. Amén. En esa batalla iba a haber una intervención divina. Gloria a Dios. Y te quiero decir, hermano, que cuando tú te arrodillas para orar, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, hermanos, estás de alguna forma tocando una trompeta. Y anunciando, hermanos, que va a haber una intervención divina en un asunto de tu vida. ¿Cuántos en esta mañana quieren una intervención divina en un asunto de tu vida que aún no puedes resolver y que el enemigo está ahí? Aleluya, necesitamos tocar trompeta entonces. Y anunciar, hermanos, que Dios va a pelear por mí esa batalla, que Dios me va a socorrer. Es un llamado a la guerra espiritual. Porque en aquella época se tocaba la trompeta cuando había una guerra. Y en este caso nosotros vivimos una guerra, hermanos, que no es contra carne y sangre, dice la Biblia. Es una guerra espiritual. Hay un opositor, hay un faraón, hay un enemigo, ¿verdad? Hay alguien que quiere detenernos, apocarnos, desanimarnos. Y nosotros tenemos que tocar la trompeta y decir,
En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo, hermanos, me posiciono en la línea de batalla. Amén. Porque hay un llamado a una guerra espiritual. Aleluya. También la trompeta habla, hermano, de que Dios iba a ser el que peleaba por todo Israel. Amén. Y que iba a haber un juicio divino. Ustedes saben, hermanos, que nosotros estamos esperando el sonido de una trompeta. Amén. Amén. Cuando suene la trompeta, Dios levanta a su pueblo. Cuando suene la trompeta, también habrá juicios sobre este mundo. Cuando suene, entonces, no solamente, hermanos, va a haber una victoria para la iglesia cuando suene la trompeta, sino que también anuncia esa trompeta que vendrán juicios sobre esta nación. Y acá la trompeta también, hermanos, anunciaba de que Dios iba a dar una gran victoria, que Dios iba a pelear por Israel, pero también iba a venir un juicio. Amén. Es una proclamación de victoria. Amén. Una proclamación de fe y de dependencia de Dios. Amén. Porque ¿quién va a ir con trompeta a una guerra, hermanos? ¿Verdad? Sin embargo, Dios dijo que llevaran las trompetas. Y los cántaros y las antorchas. Amén. Ustedes saben, hermanos, que la Biblia dice que nosotros somos como un vaso de barro. Tenemos este tesoro, dice, en vaso de barro. Nosotros somos un vaso de barro frágil. Somos humanos. Somos personas débiles que flaqueamos, que cometemos errores a veces. ¿Verdad que no podemos muchas veces? Pero cuán importante es la antorcha en ese cántaro. ¿Ha pensado? Cuán importante es la antorcha en ese cántaro. Gloria a Dios. Porque la antorcha es símbolo, ese fuego, esa antorcha es símbolo de la presencia de Dios dentro de un cántaro, dentro de un vaso de barro, como somos nosotros, dentro de una persona débil como somos nosotros. Tenemos poder de Dios. Tenemos unción del Espíritu Santo. Tenemos una llama poderosa, que es la llama del Espíritu Santo. No es con fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Esos montes se moverán, esas batallas se ganarán. Es con el poder del Espíritu Santo que está dentro de este vaso frágil, este cántaro que se quiebra muchas veces, que se duele muchas veces, este cántaro que sufre muchas veces. Qué interesante, hermanos. Hay una antorcha dentro tuyo, ¿amén? Hay una antorcha dentro tuyo. Cree, hay una antorcha poderosa dentro de tu vida. Sos templo del Espíritu Santo. Hay un poder sobrenatural. Hay un Dios vivo que fluye en tu interior y que te levanta en las batallas, en las adversidades. Cuando el enemigo está ahí golpeando la puerta de tu casa, hay un poder divino peleando esa batalla para darte una gran victoria. Hay que levantarse, hermano. En este tiempo tenemos que levantarnos. Tenemos que levantarnos. Aleluya, aleluya, proclama, toca la trompeta, proclama el nombre de Jesús. Hay poder, hay unción, hay fuego, hay un fuego divino en tu interior. Hay un fuego dentro de ese vaso frágil. A veces estás llorando por problemas y no sabes qué hacer. Dios te está preparando para algo grande. Dios va a aplastar. Dios va a aplastar a ese enemigo. Aleluya. Tenemos una aplastante victoria sobre el enemigo. Dios derrotó, hermanos, a 135,000 personas o guerreros madianitas solamente con 300. Cuando quebraron el campo, tocaron la trompeta y pegaron un grito, ahí Dios se manifestó con poder. Dice que se confundió el enemigo, no sabía qué hacer, se mataban entre ellos. Hermano, lo cierto, hermanos, lo cierto es que Dios dio una gran victoria. Amén. El poder de Dios dentro de nosotros habla de una revelación de Dios y su plan divino en el momento oportuno. Amén.
Esa llama se encendió. La luz que ahuyenta la oscuridad del enemigo, hermanos, es la luz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Simboliza el Espíritu Santo brillando a través de aquellos que se rinden a Él. Quebrar esos cántaros es cuando nosotros nos quebrantamos delante de Dios. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, quebramos nuestro cántaro, nos humillamos. Señor, estoy quebrantado delante de ti. Señor, yo no puedo hacer nada sin ti. Tú eres la esperanza mayor para mí, Señor. Tú eres el que me sustenta, el que me bendice. ¿A quién iremos? Tú eres el único que tiene palabra de vida eterna. Te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor. Me quebranto delante de ti, me humillo. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo comienza a brillar dentro de nosotros. El grito del ejército habla de una unificación porque todos gritaban. Todos tenían que gritar. Hablan de unidad, de obediencia, de confianza. Infunde terror espiritual en el enemigo. Gloria a Dios. Un grito de guerra. Gloria a Dios. Grito de guerra. Suena la trompeta y un grito de guerra. Jehová nos dará una gran victoria. Gloria a Dios. Cuando glorificamos a Dios, hay gritos de guerra. Amén. Confesamos. Amén. Hay una confesión de la victoria que Dios da. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. Dios dio una aplastante victoria. Amén. Y por último, voy a hablar de otra aplastante victoria que aparece aquí en Juan 19:30, que lo tomé de allí del fondo de la iglesia ya. Cuando Jesús dijo: consumado es. Oh, Shakatai, Namasai, Shakatai. Consumado es, dijo Jesús. Jesús dijo: misión cumplida. La deuda del pecado fue pagada. Misión cumplida, hermano. Jesús aplastó la cabeza de Satanás ahí, que tenía el imperio de la muerte. Cuando Jesús derramó su sangre por nuestros pecados, en ese momento Él dijo: consumado es. Significa misión cumplida. Deuda del pecado fue pagada. Todo lo necesario para nuestra redención, para nuestro rescate, ya fue hecho por Cristo. Gloria a Dios. Somos salvos. Él nos ha dado la salvación. Y una palabra rara, tetelestai, en griego. Amén. ¿Qué es lo que significa? Misión cumplida. Amén. Aleluya. Todo fue pagado en su totalidad. Amén. Dios lo pagó todo en Jesús. Jesús pagó el precio total de nuestros pecados. Ya somos libres de la condenación al infierno, de la condenación eterna. ¿Saben que en aquella época, hermanos, de Jesús, el pagar en su totalidad, ¿verdad? Dice que cuando alguien pagaba en su totalidad una deuda, ponían esta palabra tetelestai. Amén. Pagado en su totalidad en los recibos. Amén. Cristo lo pagó todo con su sangre. Entonces Él nos empodera a nosotros. Amén. Él nos capacita a nosotros. Él ya pagó el precio. El diablo ya no tiene dominio sobre nosotros. Porque era el pecado, hermano, que nos hacía esclavos del diablo. Pero Cristo nos liberó de ese pecado. Entonces ahora somos libres por Cristo, hermanos. Y somos empoderados, llenos de poder, investidos de poder de lo alto por Cristo. Él nos capacita para que también tengamos una aplastante victoria. Dios te ha capacitado, el Espíritu Santo te capacita, hermano. La palabra te capacita para que tengas una aplastante victoria sobre el enemigo. Así que no te rindas, así que no te desanimes. Tienes que levantarte a buscar de ese Dios vivo
que está dentro de ti, hermanos, como una antorcha poderosa y encendida. Amén. La cruz no fue una derrota, porque muchos pueden pensar, ¿verdad? Alguien le dijo a Jesús: ¿por qué no te salvas a ti mismo? Bájate de esa cruz. Y Jesús podía llamar una legión de ángeles, dice la Biblia, y bajarse de la cruz y derrotar a todos. Él podía, pero Él vino a morir. Entonces Él no se quiso salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él quiso salvarnos a todos nosotros. Dale gloria a Dios. Aleluya. Si Él se salvara a sí mismo, nosotros estaríamos condenados. Pero su amor, amén. Y que pasen los que van a cantar la canción. Las dos del grupo. Gloria a Dios. En Colosenses 2:14, hermanos, para terminar. Gloria a Dios. Shikalamaraka, shikatakalamarakay. Aleluya. Antes de ir, quiero leerles Colosenses 2:14. Gloria a Dios, gracias Jesús. Gloria a Dios, gracias Jesús, gracias Jesús. Colosenses 2:14 dice de esta forma: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos contra nosotros. Dice que era contraria, que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una aplastante victoria. Había un acta de decreto en contra de nosotros. ¿Cuál era esa acta? Que nosotros éramos pecadores, éramos malos, éramos perversos, éramos mentirosos, éramos un montón de cosas. Pero dice que Cristo, al derramar su sangre, como que tomó ese acta que era contraria a nosotros, la clavó en la cruz, los exhibió allí en la cruz, ¿verdad? Y allí fue despojado todo principado, toda obra del diablo que podía de alguna forma dominarnos. Así que ningún enemigo podrá dominarte en este tiempo. Amén. Y termino, hermanos, diciéndole de esta forma: Cristo no quedó en la tumba. Se dice, hay una canción, ¿verdad?, que en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, ni los huesos, están las cenizas, si es que existen. Y en la tumba de Buda están los huesos de Buda o la ceniza de Buda. Pero en la tumba de Jesús no hay nada, está vacía, porque Jesús resucitó. Amén. Cristo venció la muerte, una aplastante victoria sobre la muerte. Cristo resucitó y hay otra aplastante victoria en el futuro. Cristo viene en gloria para derrotar a todo este sistema maligno y perverso. Cristo viene en gloria para darnos otra aplastante victoria sobre el enemigo. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria. Dos cosas importantes, hermanos. Si queremos tener una aplastante victoria, tenemos que tener fe. Amén. Y la fe, hermano, es probada. La fe no es hojarasca, la fe no es, ¿verdad? La fe hay que nutrirla, la fe hay que posicionarla, la fe hay que, alimentarla con la palabra de Dios. Porque palabras por todo el mundo hay que disminuyen nuestra fe, que apocan nuestra fe. Hay dichos, hay palabras, hay argumentos que si nosotros escuchamos eso, hermanos, decimos, ¿para qué? Nos podemos hasta quitar la vida si seguimos escuchando esas voces. Hay que escuchar la palabra. Pedro dijo, solamente tú tienes palabra de vida. ¡Gloria a Dios! Hermanos, hay palabras de vida. Hay palabras de vida, hermanos. En la palabra, la Biblia, hay palabra para ustedes que están en lucha, en adversidad. Hay palabras de vida, hay promesa, hay palabra de Dios que levanta tu vida, tu ánimo. Hay palabras. Gloria a Dios. Gracias te doy, Señor.
Solamente tú tienes palabras de vida. La fe hay que alimentarla, pero también hay que obedecer, hermanos. Es el otro punto. Moisés tuvo que caminar hacia adelante. Gedeón, con aquellos 300 hombres, hermanos, tuvo que caminar hacia adelante. Amén. No hablé de David, que era otro, pero hermanos, cuán importante eso, hermanos. Y Jesús bajó del cielo de su trono, se hizo hombre, se hizo carne, y Él caminó hacia la cruz. Amén. Y después de la cruz, hermanos, caminó rumbo al cielo. Hoy está a la diestra del Dios Padre intercediendo por nosotros.